Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815. Mesmer, médico y filósofo, era un firme creyente en la astrología. Estudió la interacción de los cuerpos celestes en el cuerpo humano y en este sentido escribió: es obvio que no sucede prácticamente ningún cambio en los cuerpos celestes que no influencie de alguna manera las consistencias fluidas y sólidas de nuestra Tierra. Así que, ¿puede entonces alguien negar que también los organismos animales están sometidos a las mismas influencias? Una criatura viviente también es parte de la Tierra y esta criatura se compone de componentes líquidos y sólidos, cuyas proporciones y equilibrios son sutilmente alteradas, produciendo así efectos agudamente sentidos por la misma criatura. Podemos resumir los resultados de su investigación en los siguientes puntos: hay una influencia mutua entre los cuerpos celestes, la Tierra y todos los organismos vivos. El medio de esta influencia es un fluido universalmente difundido, llamado por Mesmer magnetismo animal, tan continuo que no admitía ningún vacío, incomparablemente sutil, y por supuesto abierto a recibir, difundir y comunicar todas las alteraciones motoras. Mesmer señaló que acercando un imán de gran potencia o los dedos de una mano en la llama de una vela, la misma se inclina hacia el imán o los dedos. Según Mesmer, la enfermedad se origina en la falta de este líquido en el interior del cuerpo humano que puede ser canalizado y transportado hacia otras personas utilizando imanes naturales que deben aplicarse en las partes del cuerpo para sanar o mediante la imposición de las manos irradiando energías beneficiosas. Carl von Reichenbach, 1788-1869. El barón von Reichenbach encontró que si algunos psíquicos se colocaban en una habitación oscura, junto con un potente imán de herradura, podían observar una luz que emanaba de los polos del imán. Esta la luz permitía ver a las personas en el interior del cuarto oscuro, creaba sombras y con el aliento temblaba como la llama de una vela. Al llevar a cabo el experimento con un cristal de cuarzo, en lugar del imán, se podía observar que todo el cuerpo del cristal brillaba con una luz suave, y de la punta superior brillaba una luz azul, en constante movimiento, a veces parpadeante. Reichenbach observó que también su cuerpo en la oscuridad emitía la misma luz que llamó Odi. Esa luz mostraba un espectro de colores que variaban del rojo al violeta, pasando de la zona de los genitales a la parte superior de la cabeza. Además, corrientes de luz parecidas a una llama de intensidad relativamente mayor recorren desde la punta de todos los dedos en la dirección en la que estos se estiran. Nikola Tesla, 1856-1943. Tesla, uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, dijo lo siguiente: el éter es el portador de la luz y llena cada espacio, el éter actúa como una fuerza creativa que da vida, viaja en torbellinos infinitesimales, microhélices, cercanas a la velocidad de la luz, convirtiéndose en materia mensurable. Su fuerza disminuye y alcanza a terminar del todo, regrediendo su materia, de acuerdo a un tipo de proceso de desintegración atómica. Cada átomo Van der Waals se diferencia de un fluido tenue, que llena todo el espacio simplemente con un movimiento de rotación, tal como lo hace un vórtice de agua en un lago en calma. Una vez que este fluido, es decir, el éter, se pone en movimiento, se convierte en materia densa. Tan pronto como se detiene su movimiento, la sustancia primaria vuelve a su estado normal. Puede entonces suceder que, si de alguna manera se las arregla para aprovechar este fluido, el hombre puede desencadenar o poner fin a estos vórtices de éter en movimiento en modo de poder crear alternativamente la formación y la desaparición de la materia. Así que bajo una orden suya, casi sin esfuerzo de su parte, los viejos mundos desaparecerían y nuevos mundos vendrían a nacer. El hombre podría así alterar el tamaño de este planeta, controlar sus estaciones, ajustar su distancia del Sol, orientarlo en su eterno viaje a lo largo de la órbita de su elección, a través de las profundidades del universo. Podría hacer chocar los planetas y crear sus propios soles y sus estrellas, su calor y su luz, podría dar origen a la vida en todas sus múltiples formas. Dar origen al nacimiento y a la muerte de la materia sería el más grande de los actos humanos, lo que daría al hombre un profundo conocimiento de la creación física. Todo esto le permitiría cumplir su destino último. Según Tesla, el campo gravitacional de la Tierra se debe al movimiento del planeta a través del éter. Cuando la materia sólida se desplaza a través del espacio, se somete al viento del éter y las diferencias en potencial eléctrico provocan cambios en el desplazamiento electromagnético dentro de la masa y del viento del éter. El campo eléctrico de la Tierra crea el desplazamiento magnético en el interior del éter y lo acumula dentro del campo eléctrico de la Tierra.
La diferencia entre el desplazamiento magnético dentro de una masa y el desplazamiento magnético fuera de la masa del éter es la gravedad. Wilhelm Reich, 1897-1957. Reich, médico y psicoanalista de renombre mundial, un brillante estudiante y colega de Freud, abandonó su psicología para dedicar el resto de su vida a los estudios sobre la bioenergética en un intento de dar una respuesta a lo que para él era la pregunta central, ¿qué es la vida? Reich observó bajo el microscopio que el material inorgánico y el orgánico, después de ser sometido a un proceso de esterilización a alta temperatura, se desintegraba formando vesículas de materia, Bayens, dotadas de un movimiento circular en forma de espiral y pulsátil que emitían un color azul verdoso. Estas vesículas, uniéndose entre ellas, pueden convertirse en organismos vivos. Reich decía que los Bayens estaban cargados con una especie de energía vital, sin masa, que él llamó orgón o energía orgónica. Estas vesículas de energía orgónica condensada, agregadas a las moléculas orgánicas e inorgánicas, son el nexo de unión entre el éter y la vida orgánica, de la que constituye el elemento básico, son estructuras de transición de la no vida a la vida. El Bayen es la unidad funcional básica de toda materia viva. La energía orgón llega continuamente al cuerpo, del sol y del aire, a través de la respiración, la piel y los pulmones. Basado en sus observaciones, Reich dedujo las siguientes propiedades del orgón: impregna todo el espacio. Se caracteriza por un movimiento en espiral de tipo pulsátil que se produce de forma espontánea, no está impuesto por causas externas, genera o emite luz de color azul verdoso y tal radiación es fría, es decir, no genera calor. Es atraído y retenido del aire, del agua y de la materia orgánica. Los metales primero lo atraen y luego lo rechazan. Tiene la tendencia a agregarse, fluyendo de los sistemas menos complejos hacia aquellos más complejos. Por ejemplo, el hombre saca la energía vital de los alimentos y una planta de la atmósfera que la rodea. Reich realizó encuestas en diversas disciplinas científicas como la medicina, la física, la cosmología y la meteorología. Uno de los aspectos más importantes de su teoría es que las formas de la materia viva son el resultado de una simple superposición o superposiciones de los flujos de orgón en el espacio. La tendencia del orgón a acumularse, a diferencia de otras formas de energía, permitiría la organización de la materia caótica en estructuras complejas. Los Bayens producidos de la desintegración de los tejidos, dependiendo del nivel de energía de salida, pueden evolucionar hacia formas organizadas y originar organismos vivos o bien degradarse en organismos pequeñísimos, denominados por el bacilos T, que serían la causa de la biopatología del cáncer. Los bacilos T, además de ser responsables de la disgregación de los organismos más grandes, se opondrían a la recomposición natural de la materia disgregada, activando un proceso destructivo y degenerativo. Según Reich, ciertas formas de enfermedad son el resultado de una patología energética causada por el empobrecimiento o la acumulación de la energía orgónica dentro del cuerpo. Construyó acumuladores de orgón constituidos en capas alternadas de material orgánico, lana y metal que él utilizó en sus experimentos. Las radiaciones de orgón pueden ser aplicadas con gran ventaja y sin ningún peligro, ni aunque fueran de excesiva radiación, aunque para uso terapéutico recomendaba no utilizar acumuladores con más de 3 capas, bajo las siguientes condiciones: fatiga severa, anemia, cáncer, con exclusión de los tumores del cerebro y el hígado, los resfriados agudos y crónicos, artritis, úlceras crónicas, cualquier tipo de lesión, abrasions, heridas, quemaduras, sinusitis y ciertos tipos de migraña. Una persona colocada en una sala de orgón, después de un tiempo, puede ver una luminosidad azulada. Además, moviéndose dentro de la sala, se pueden ver claramente las formaciones neblinosas y, permaneciendo más tiempo, comienzan a aparecer puntos brillantes azul-violeta fuertemente radiantes. Cuando la presencia del operador habrá excitado suficientemente la energía presente en la sala, la formación neblinosa se concentrará dando lugar a rayos amarillos blancuzcos. Muy interesante la similitud con un fenómeno acaecido dentro de la Gran Pirámide de Gizeh. Los egiptólogos han observado que cuando una mano se coloca en el interior del sarcófago vacío, ubicado en el centro de la cámara del rey, la misma aparece rodeada por una brillante luz violeta, emitiendo una intensa luz cuando se agita. La teoría de Reich apoya la hipótesis que ve las pirámides como almacenes de energía vital. En 1955, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ordenó a Reich suspender sus investigaciones por no tener ningún valor científico,
pero él continuó sus actividades y fue condenado a 2 años de cárcel por desacato al tribunal y la destrucción de todos sus libros y equipo. Murió en la cárcel en 1957. Aunque los resultados de los experimentos de Reich fueron asombrosos, sus dispositivos tenían un inconveniente, ya que amontonaban indiscriminadamente todo tipo de energía presente en el medio ambiente, fuera la vital denominada OR, como aquella que se acumulaba llamada DOR. Si Reich tiene el mérito de haber descubierto el modo de acumular orgón, a Karl Hans Wells le debemos el descubrimiento de cómo generarlo. En los años 80 Wells descubrió que incorporando partículas de metal en una masa de resina se obtenían efectos muy superiores a los que Reich había obtenido con simples acumuladores. Además, este dispositivo, que él llamó Orgonita 1993, también tenía la propiedad de transformar las energías negativas de un DOR en energía positiva, OR, y beneficiosa para la vida. El poder vitalizante de la orgonita podría amplificarse aún más con la adición de cristales de cuarzo. Además de la orgonita, también los planetas al rotar, como la Tierra, producen energía orgónica. Victor Schauberger, 1885 a 1958, Schauberger, silvicultor, pasó gran parte de su vida dedicado a la observación de la naturaleza, especialmente los arroyos de montaña, extrayendo lecciones importantes y sentando las bases de lo que podríamos llamar la ciencia de los vórtices. Según Victor Schauberger, el éter es la energía primordial, la quinta esencia, de la que todo se origina, penetra por todas partes y compone los átomos de la cual la materia está constituida. Todo, en cualquier nivel, desde las más pequeñas partículas hasta las galaxias, están formadas por innumerables vórtices. Las cargas eléctricas elementales constituyen vórtices primordiales de éter, y tienen simetría axial. Los electrones, o los protones, se repelen entre sí solo cuando se oponen sus ejes de flujo entrante de éter, o de reflujo, pero que están dispuestos a atraerse si sus ejes se acercan, como cuando generan las corrientes, bajo la acción de un campo eléctrico. La fuerza de atracción no reside en los cuerpos, no es propia de la materia y la gravedad no está en la masa de la Tierra. La fuerza es externa, reside en todas partes en el espacio y solo los agregados de materia determinan la acción. Las notables propiedades del éter son la geometría de su movimiento natural y el nivel de afinidad en relación con la materia. El éter se mueve a través de las dimensiones siguiendo una geometría bien precisa, la geometría a espiral o vórtice, y esta geometría se encuentra por todas partes en la naturaleza, en las formas de vida, en los fenómenos naturales a gran escala como los vórtices y los huracanes, en el movimiento de los cuerpos celestes y en las galaxias, como si estos sistemas conservasen la huella de esta forma primordial. La otra propiedad del éter está estrechamente relacionada con el modo en que interactúa con la materia. Incluso si el éter es el aire que los átomos respiran, cada material lo absorbe o refleja de una manera diferente. Los materiales orgánicos lo absorben, el cemento y el plástico lo reducen, los metales primero lo absorben y a continuación lo reflejan, los cristales lo aceleran y vibran a una misma frecuencia, finalmente, el aire y el agua lo absorben y memorizan las frecuencias. Las plantas, los animales y los seres humanos, estando compuestos principalmente de agua y sustancias orgánicas, absorben el éter. Teniendo en cuenta que el éter está presente en todas partes y en cantidad infinita, surge la pregunta: ¿qué se debe hacer para captar la mayor cantidad de éter posible y concentrarlo con el fin de aprovechar la energía? Se debe seguir su propio movimiento. De hecho, solo imprimiendo a la materia un movimiento en espiral, podemos cargarla con un excedente de energía. Me pongo a pensar en la danza giratoria de los derviches girantes como método para alcanzar el éxtasis místico. Schauberger, imprimiendo en el agua un movimiento giratorio, descubrió que la calidad del agua mejoraba haciéndola similar a la de una fuente de las que al deslizarse en los arroyos de montaña entre miles de vórtices, se carga con la energía del éter. ¿Pero de dónde llega el éter? Si tenemos en cuenta todas las dimensiones materiales formadas por éter teniendo cada una determinada frecuencia de vibración, es natural pensar que el éter entre en nuestra dimensión desde las dimensiones superiores con la más alta vibración. Victor Schauberger, como tantos otros grandes científicos adelantados a su tiempo, nos ha dejado un legado de ideas que todavía no se entienden. Él afirmaba, por ejemplo, que el corazón no es una bomba sino que está bombeado. Los pájaros no vuelan, sino que son volados. Los peces no nadan, sino que son nadados. El sol es probablemente un cuerpo frío y oscuro, etc. Nikolai Alexandrovich Kazerev,
1908-1983. El astrofísico Kaserev afirma que toda la materia se genera por el movimiento de una sustancia invisible y consciente llamada éter. Para Kaserev, cada cuerpo material está sumergido en un océano de éter y es similar a una esponja humedecida en agua. Siguiendo esta analogía, es posible aumentar o disminuir la cantidad de fluido, agua o éter, absorbido, sometiendo el objeto a diferentes acciones mecánicas y físicas, apretándolo, enfriándolo, derrotándolo, etc. A continuación se presentan algunos de los descubrimientos experimentales más importantes del profesor Kaserev. Como un objeto material genera el movimiento cuando se sumerge en un líquido, de la misma manera genera ondas de torsión en el éter en el que está inmerso. Las ondas de torsión se propagan en el éter siguiendo la forma de una espiral tridimensional, y son difíciles de detectar debido a que constantemente cambian de dirección. Con el fin de aprovechar mejor la energía de estas ondas, es necesario someter los artículos a continuos movimientos y vibraciones. Haciendo girar, vibrar o rompiendo objetos, su peso sufre pequeños pero significativos cambios. Un cuerpo experimenta un aumento cuantificado y constante de su propio peso cuando se hace vibrar dentro de determinados intervalos de frecuencia. Varios investigadores han realizado experimentos que confirman la teoría de Kaserev. Dr. Bruce de Palma ha encontrado experimentalmente que una esfera giratoria lanzada hacia lo alto se eleva mucho más y desciende más velozmente que otra esfera igual pero no rotante sin seguir la trayectoria trazada por las leyes de la física clásica comúnmente aceptadas por la comunidad científica. El Dr. David Hudson observó que cuando un microclúster, una masa constituida de 10 a 1000 átomos, de iridio se calienta, su peso también aumenta de 300% y a una temperatura de 850 grados centígrados desaparece para reaparecer solo cuando su temperatura desciende. En diferentes niveles de densidad de energía etérica corresponden diferentes realidades dimensionales o planos de existencia. Según varios científicos, entre ellos Missing, Aspin, Tesla y Keely, el éter se divide en 7 niveles de densidad diferentes y las diversas manifestaciones de la energía y la materia tienen diferentes calidades en función de la densidad del éter de la que surgió. De esta manera nos encontramos también en el plano de la realidad dimensional el mismo patrón de octava que caracteriza las vibraciones de la luz visible, los 7 colores del arco iris, y del sonido audible, las 7 notas musicales. Incluso las leyes de la física varían con la densidad del éter, y por lo tanto al variar la realidad dimensional. Con el advenimiento de la física de los microclústeres se ha visto que los átomos, constituidos por vórtices de éter, se ensamblan entre ellos de acuerdo a los números bien definidos, llamados números mágicos, con el fin de lograr la configuración de un sólido platónico. A la luz del modelo de Kaserev, los átomos y las moléculas tendrían una estructura en capas de ondas esféricas anidadas a cebolla y el efecto del peso de cuantificación explicaría la naturaleza multidimensional de la materia. Cuando un cuerpo aumenta de peso tiene una entrada de energía de más alta densidad. Cuando el peso disminuye, una parte de la energía materia se mueve a una dimensión superior con densidad más baja. Toda la materia aprovecha ondas de torsión para mantener su propia existencia. Kaserev argumentó que todas las formas de vida tenían que estar compuestas por una forma de energía invisible a espiral. La energía etérica es en realidad el principal alimento para la salud de un organismo, incluso antes de la respiración, de la ingestión y de la exposición a los rayos del sol. Paramahansa Tewari en la teoría vórtex-espacio afirma que las partículas elementales no son más que los vórtices esféricos de energía en la superficie de un océano de éter que tiene energía infinita. Dependiendo del nivel de vibración del éter, se tiene la manifestación de una determinada dimensión, la materia se forma más o menos densa, propia de aquella dimensión, y todos los campos energéticos son resultantes al movimiento de la materia en el éter. Por ejemplo, en el caso particular de nuestro universo material, el movimiento de la materia crea vórtices en el campo etérico generando los campos gravitacionales, magnéticos, etc., que son la base de los relativos fenómenos energéticos. La vibración más alta de éter, que da lugar a un fenómeno observable, es la que genera las ondas luminosas. Se trata de ondas yéndose a romper contra la materia creando vórtices en el campo etérico conocidos como fotones. En 1987, el químico Helmut Oegel hipotizó que la materia, del electrón hacia arriba, está formada por la agregación de fotones.
Isaac Newton había intuido la existencia de un espíritu en el universo teniendo propiedades similares a las del éter. Este tipo de espíritu sutilísimo que penetra a través de todos los cuerpos y que está oculto en su sustancia, es por la fuerza y la acción de este espíritu que las partículas de los cuerpos se atraen mutuamente a las más pequeñas distancias y que participan cuando son contiguas. Es para ese agente que los cuerpos eléctricos operan a mayores distancias tanto para atraer como para rechazar los corpúsculos vecinos, y siempre es por medio de este espíritu que emana la luz, se refleja, se refracta y calienta los cuerpos. Todas las sensaciones están excitadas y las extremidades de los animales se mueven cuando su voluntad lo ordena mediante las vibraciones de esta sustancia espiritual que se propaga de los órganos exteriores de los sentidos a lo largo de los filamentos sólidos de los nervios hasta el cerebro y seguidamente del cerebro a los músculos. Pero estas cosas no se pueden explicar en pocas palabras, no se han hecho aún suficientes experiencias para poder determinar con precisión las leyes por las cuales opera este espíritu universal. Si el éter dejase de girar, de manera inteligente y con un cierto propósito, el universo se disolvería. Todavía estamos lejos de entender todas las propiedades del éter, pero comienza a hacer incursiones la hipótesis de que este medio sutil pueda ser inteligente y que pueda tener algo que ver con nuestra conciencia. Algunos físicos de vanguardia creen que una teoría unificada de la física no puede dejar de comprender los conceptos de éter y conciencia. Aunque no podemos ver el éter, no podemos decir que no existe. Hay muchas otras cosas que no podemos ver, pero que de alguna manera percibimos como por ejemplo la gravedad que nos mantiene en la Tierra. Espiritualidad oriental. En la tradición espiritual hindú se hace un amplio uso de los términos de prana y kundalini. Para comprender el significado y la diferencia entre estos dos conceptos añado las descripciones que de ellas dio Sri Govinda. El prana es la energía vital que regula las funciones del cuerpo, hace latir el corazón, mueve los pulmones durante la respiración, da resistencia física y mantiene el cuerpo vivo. Produce nacimiento, crecimiento, salud, enfermedad, vejez y muerte. La energía kundalini está inactiva. Es la energía cósmica espiritual que creó el universo. Ella impregna y sostiene todas las cosas, animadas e inanimadas, planetas, soles y galaxias. La existencia es posible gracias a este poder infinito que es el soporte estático de toda la materia, la base fundamental de la materia orgánica e inorgánica. Es la fuente de toda vida. Todas las criaturas, grandes y pequeñas, sea cual sea el estado en que se encuentren y perteneciendo a cualquier plano, físico, astral o causal, le deben a ella su vida. Es la madre del entero universo. Esta maravillosa y omnisciente energía es totalmente libre y proyecta la creación de su espontánea voluntad, a pesar de que trasciende el espacio, tiempo y sustancia, permaneciendo supremamente independiente y manteniendo inmutable su pureza y su estado divino. Todas las formas de energía emanan de ella, que es autoluminosa y llena de dicha. Es la esencia vital que manifiesta la diversidad de las formas materiales dentro de la propia unidad espiritual. Akasha es otro término recurrente relacionado al éter, y que se diferencia de los otros vistos anteriormente. Manifiesta otro atributo del espíritu, que es su infinita capacidad para almacenar y transmitir información. Akasha, que en sánscrito significa espacio o éter, es el elemento básico del universo entero. Akasha es la existencia omnipresente que impregna todo, tiene un efecto organizador sobre la materia y construye las formas. El Akasha se convierte en el sol, la tierra, la luna, las estrellas, el aire, los líquidos y sólidos, modela el cuerpo humano, los animales, las plantas y todas las formas que vemos, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, todo lo que existe. El Akasha no puede ser percibido, ya que va más allá de cualquier percepción ordinaria, lo podemos ver y tocar solo cuando se condensa y toma una forma, fluye a través de ellas y las conecta también entre sí, además, se asocia siempre con algún tipo de conciencia. Grandes videntes y psíquicos como Edgar Cayce, Madame Blavatsky, Alice Bailey y Rudolf Steiner, tuvieron acceso a la información contenida en lo que se han venido a llamar crónicas del Akasha, o informes acásicos, es decir, aquella dimensión que contiene la memoria de todos los acontecimientos que se han producido, de cada pensamiento y deseo que ha cruzado por la mente o el corazón de cada individuo que haya vivido en la Tierra. Madame Blavatsky decía, el Akasha, luz astral, puede definirse como el alma universal, la matrix del universo, el mysterium magnum de la que todo lo que existe ha nacido por separación o diferenciación. Es la causa de la existencia, llena todo el espacio infinito es, el espacio.
La palabra Akasha se utiliza para designar un nivel de conciencia cósmica que actúa como un archivo, en el que, como ya se ha dicho, se graban todas las situaciones, pensamientos, emociones, palabras, intenciones y acciones de un ser, desde su separación de la fuente o Dios, hasta su regreso definitivo a su punto de origen, por lo que contiene toda la historia de cada alma, desde los albores de la creación. Este archivo nos conecta a todos, los unos a los otros, contiene cada símbolo, arquetipo o relato mitológico que existe y, por eso se convierte en la principal fuente del conocimiento y de la verdad que el ser humano pueda consultar, también llamado el libro de la vida, como se lo conoce en la Biblia, deja su huella indeleble en la vida. Conclusiones. El espíritu proyecta el medio a través del cual se manifiesta el universo, al que damos el nombre de éter. El universo es multidimensional y todas las infinitas dimensiones, que son el resultado de las vibraciones infinitas del éter, coexisten en un mismo universo. Así que no hay infinitos universos, sino infinitas dimensiones dentro de un mismo universo. El espíritu, variando el estado de vibración del éter, genera vórtices y crea las dimensiones. Además, dentro de cada dimensión, girando y combinando de diversas maneras los vórtices, se crean los mundos útiles, la materia y todas las formas de vida. El universo está inmerso en un océano de éter, donde todo lo interpenetra, transmite a las manifestaciones materiales sus vibraciones proporcionándoles constantemente energía. Esta energía inteligente regula las funciones del universo y todo lo que está contenido en el mismo, siendo esta energía la base de todos los fenómenos vitales de los reinos mineral, vegetal y animal, la podemos llamar energía vital. Además de lo señalado por diversos autores examinados, es importante entender que el éter es el poder divino o espiritual, inteligente y lo penetra todo, que cuando se activa genera y dirige los campos energéticos universales. El éter, por tanto, coincide con el Kundalini y Akasha. La energía vital que se consigue por activación del éter corresponde en cambio a los conceptos de prane, odi, orgón, maná, etc. Pero cuando examinamos ese atributo particular del espíritu o éter que se refiere a la capacidad de almacenar cualquier evento o información, entonces es correcto asimilarlo al concepto de Akasha.